Pero llega un momento en que en la medida en la que cada día tú eres más de Dios, tus decisiones también lo son. Hasta en aquellas cosas que parecen insignificantes. Y no porque estés, me estoy reprimiendo. No, es que está reinando una nueva vida. Y uno dice, tendré mi carro porque servirá para que otros hermanos conozcan de Dios. No lo haces, me estoy reprimiendo. ¿Sí me explico? Pondré mi empresa porque quiero generar trabajo, pero quiero tener un tiempo donde les pueda hablar de Cristo. Vamos a dar inicio con el servicio del día de hoy, de fin de año. De verdad, creo yo que he sido como muy desafiado, más por el contexto que tenemos. Tal vez para los que me conocen, de verdad a veces me cuesta decir este tipo de cosas porque cuando uno habla de uno como que no tiene mucha credibilidad, ¿verdad? Porque rara vez alguien se para y dice, miren, yo soy lo peor del mundo aquí, ¿verdad? Entonces es un poco difícil. Sin embargo, para los que me conocen saben que si algo procuro es mantenerme principalmente fiel a las cosas que creo, pero no por mi propia opinión, sino resultado de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y estamos en un contexto ahorita religioso, llamémosle así, donde en todos lados se están haciendo las famosas proclamas, ¿verdad? Todas las iglesias, todas las casas ministeriales, y que bendecimos, pues, ¿verdad? Porque no podemos decir, los maldecimos porque están proclamando. O los bendecimos, pero eso lo desafía a uno, porque entonces, ¿qué es lo que primero pensamos? Es que va a proclamar, que va a proclamar el hermano. ¿Verdad? Y mientras yo oraba, el Señor me desafiaba y quizá eso es parte de lo que hoy yo quisiera ministrar a ustedes, de pronto como ha sido ministrado en mi vida, de que en ocasiones estamos en función de eso, de qué es lo que se va a proclamar, pero pocas veces en cómo me voy a preparar, ¿verdad? O cómo estoy preparado, o en realidad cuál es mi realidad, de tal manera que el tiempo que venga yo lo pueda afrontar como lo que soy. ¿Y qué somos nosotros en Dios? Unos hijos victoriosos. Lo decía Fer en varias ocasiones, por lo menos 2 o 3 te escuché el día de hoy. Decías, no importa el escenario, ¿verdad? Las dificultades, hay un estado espiritual que se mantiene permanentemente en victoria. Por eso dice la escritura que hay un momento en donde el heredero puede pensar que no tiene nada, pero resulta que espiritualmente lo posee todo, ¿verdad? Dice la escritura también que Cristo es el que lo llena todo, en todos. ¿Y quién puede estar fracasado si Cristo es quien lo ha llenado todo? O sea, yo me pregunto si esa es nuestra realidad. ¿Se imaginan ustedes cómo podríamos impactar este mundo si esa es nuestra realidad? No, porque yo no tengo el carro del año, no estoy en victoria. No, tú estás en victoria aunque no tengas nada, pero en Cristo estés completo y lo posees todo. Que así te bajes de una camioneta, del taxi, tu realidad es superior a las cosas que en este mundo hay. Y eso inevitablemente produce un impacto, ¿verdad? Veíamos sobre el nacimiento de Jesús. A veces decimos, ay, qué humilde, nació en un pesebre y nos lo imaginamos de madera. Cuando nos vamos a ver un poco de la historia, vamos y nos damos cuenta que el pesebre no era de madera, era de piedra. Y desde ahí hay una pequeña primera diferencia.
¿Y por qué de piedra? Porque protegían, y lo veíamos, ¿verdad? Y protegían a los carneros, ¿verdad? A los corderos, perdón. Los más perfectos los ponían ahí. Era una figura profética. Por eso Jesús estaba ahí, porque era el cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Es decir, pudo haber nacido como David, en un palacio rodeado de carrozas, de caballos, de vehículos de ese tiempo. Pero él vino a darle cumplimiento a lo que Dios lo había llamado. Y entonces él nació así, y por la condición de Dios mismo estaba en victoria. Nosotros estamos en victoria en Cristo. Y por eso es importante que entonces entendamos cómo en esta vida espiritual nos preparamos para asumir la vida en la que estamos, ¿verdad? Laboral, profesional, ministerial, personal, ministerial. ¿Por qué? Porque estamos en victoria. Así que yo a esta enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre: la preparación es parte de un hijo de Dios. Y ya vamos a ir entendiendo pues a qué me refiero. Pero yo quisiera darles, antes de dar inicio a esta enseñanza, un dato. Se cree que los antiguos griegos fueron quienes de alguna manera dijeron que la tierra era redonda, ¿verdad? Y después, ahí por el año de 1400 y algo, cuando descubrieron América, se dieron cuenta o ahí comprobaron en realidad que la tierra era redonda. Y este es solo como un dato que quisiera compartirles. Sin embargo, yo quisiera que pudiéramos leer lo que dice el libro de Isaías 40:22 en la versión que les mandé. Dice: es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Y esto fue escrito aproximadamente 700 años antes de Jesús, de la venida de Jesús. Y la escritura ya nos decía que la tierra era redonda. ¿Por qué les digo yo este tipo de cosas? Porque yo siempre he creído que Dios tiene pues preparado absolutamente todas las cosas, y aun cuando en ese tiempo no existían herramientas para ver si la tierra es redonda, por medio de la inspiración de la vida espiritual de Dios, está escrito que 700 años antes de la venida de Jesús, la escritura testifica que la tierra es redonda. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a poner en duda la perfección de Dios? Y es hacia eso que yo quisiera que hoy pudiéramos voltear a ver un poco, sobre cómo nosotros como hijos de Dios podemos prepararnos en la vida espiritual, de tal manera que nosotros podamos tener también un impacto en esta vida terrenal, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos iniciar leyendo lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Dice de la siguiente manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. ¿Qué les dijo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren el versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A mí me llama mucho la atención como que la parábola que está ahí dentro de como una instrucción muy fuerte de Jesús.
Y únicamente aclarar, ¿verdad? Jesús no estaba incentivando el odio hacia los padres, porque sabía que iba a llegar el día donde los padres le aplicarían la eutanasia, los hijos la eutanasia a los padres y los padres el aborto a los hijos. Y no, en realidad lo que Jesús estaba hablando es que por sobre todas las cosas la preeminencia la tiene Cristo. Es decir, Él es el que tiene toda la superioridad de todas las cosas. Tanto que si ustedes recuerdan, en Mateo 6:33 dice: buscar primeramente ¿qué cosa? El reino, ¿y qué cosa? Y su justicia, y todas las cosas, todas estas cosas les serán añadidas. Y yo les he explicado que cuando dice primeramente es un adverbio superlativo. Y el adverbio superlativo lo que trata de establecer es que no hay nada superior, no hay nada por encima de la preeminencia que tiene que tener el reino de Dios. Entonces, básicamente bajo esos principios es que también el Evangelio de Lucas claramente nos está diciendo y nos está comparando uno de los amores de pronto más profundos que tiene el ser humano, hacia el de los padres, o el de los padres hacia los hijos. Es un amor, Señor, amor, ¿verdad? Y aún así viene la Escritura y nos dice sobre ese amor que es tan profundo, el amor por Cristo y su reino es primero. Y eso de alguna manera es desafiante, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? ¿Verdad? Y entonces lo pone en un contexto donde después de decir eso, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Es decir, en otras palabras, estaba invitando a la negación, del viejo hombre, de la vieja vida, de los viejos deseos, de las viejas formas de percibir la vida. Y entonces dice en el versículo 28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La Escritura, cuando hemos visto, yo no sé si se recordarán, y para los que no, cuando la Escritura habla de la parábola de las 10 vírgenes, el número 10 en la Escritura aparece como un número de perfección, pero dice que de estas 10 vírgenes habían 5 que eran insensatas y habían 5 que eran prudentes. Y a mí me llama la atención porque en toda esta historia, de alguna manera, de quien está hablando es de la iglesia. Y el número 5 es una figura, un número, llamémosle así, que representa la gracia. En otras palabras, en esta historia está diciendo que para que pueda existir perfección sobre su iglesia es inevitable que exista la gracia. Es necesario, es fundamental, eso es estructuralmente necesario en la edificación. Pero ¿de quién está hablando ahí? De la iglesia. Y entonces se ejemplifica con personas que integran la iglesia. Y trayendo esa idea de lo que en la Escritura nosotros encontramos, cuando también dice que somos piedras vivas, lo que de alguna manera está diciendo aquí es que en muchas ocasiones nosotros, por no darle la preeminencia a Jesucristo en nuestro corazón, iniciamos a edificar la vida de Dios en nuestros corazones, pero no consideramos que la preeminencia la tiene Dios. Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Que muchos se burlan después de que vieron que iniciaste edificando, porque probablemente no contemplaste la inversión que esto representa. Por eso habla ahí, de que nadie puede ser su discípulo a menos de que se niegue a sí mismo. No sé si lo estamos notando. En el versículo 33 nos está hablando de cuál es la inversión. ¿Y cuál es la inversión? La renuncia de todo lo que posee, de todo lo que en apariencia se es, para ser un discípulo de Cristo. Ala, pastor, ¿y por qué me está hablando esto para iniciar el otro año? Porque creo yo
Por lo que la Escritura dice que la única forma en que nosotros verdaderamente podamos enfrentarnos a esta vida de manera victoriosa es que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en mí. ¿O no nos recordamos lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8? ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8? Que estimaba todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido, ¿cuánto? Un poco, algunas cosas, el 90%, todo. Y además hasta por basura lo tengo, dijo. ¿Para ganar a quién? A Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo Lucas 14:33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, para nosotros como hijos de Dios, prepararnos es fundamental e importante. Porque no vaya a ser que no entendiendo cuál es la vida de un hijo de Dios en el reino, empecemos a edificar. Y porque no conocemos los costos y la inversión, después abandonemos. Y abandonando, otros puedan terminar riéndose de nosotros. Así que, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Niéguese. O sea, esto a mí personalmente me parece poderosísimo y revelador, porque la única forma en la que tú y yo nos vamos a presentar triunfantes y victoriosos en esta vida es por medio de la vida de Cristo, crucificados nosotros. Porque si has logrado poner sobre el amor tal vez más profundo de una madre, de un padre hacia su hijo, de un hijo a un padre, y has puesto el amor de Dios, seguramente no va a haber absolutamente nada que te pueda mover del amor de Cristo. Y entonces te prepares de tal forma espiritualmente que tú ante la vida te vas a presentar como se presentaría Jesucristo. ¿Y cómo se presentaría Jesucristo ante esta vida? ¿Derrotado? ¿Victimizado? ¿O victorioso? Por eso es que nosotros como hijos de Dios nos preparamos espiritualmente para entonces producir de esa vida espiritual que se produce y se multiplica en nuestros corazones en esta tierra. Pero la única garantía que tenemos de la victoria misma es Jesús. Y para eso va a haber un proceso de negación. Este tiempo, como el tiempo que Dios ha previsto, ¿cómo decirles? Va a ser proporcionalmente evidente la forma en la que asumimos la vida en la misma medida en la que Él esté viviendo a través de nosotros. Y por eso es que en este proceso hay muchas cosas de nuestra propia humanidad que están consideradas que deben morir. Porque dice la Escritura que Jesús mismo lo dijo, que Él no ha visto a alguien que se haya negado a sí mismo, que haya dejado absolutamente todo, que no haya recibido más de lo que ha dejado. No por la causa de uno, sino al negarte y morir a ti. ¿Cuál es la causa que te mueve? La de Cristo. Y entonces en esa causa tú vas a emprender en la empresa, en la familia, en la universidad, en el ministerio, porque lo haces no para alimentar tu ego, sino para honrar y glorificar a Dios, para que sea Dios viviendo su vida a través de ti. Y entonces serás como aquellas mujeres sabias que se prepararon para recibir al esposo como figura de Jesús, porque las vírgenes representaban la iglesia. Se prepararon de tal manera que cuando llegó la oportunidad estaban listas, no empezaron a prepararse. Mientras las insensatas, dice, no se prepararon. Y no sé si se recuerdan, pero la palabra insensatez significa sin control de la realidad. Y voy a decirlo, así dice la traducción, o torpes de entendimiento.
Es decir, Dios no tiene prevista que su iglesia sea torpe de entendimiento, ni sin control de la realidad, sino una gran iglesia, tan grande como su Hijo, tan gloriosa como su Hijo y tan victoriosa como su Hijo. Pero ¿qué necesita la iglesia? Prepararse. Y esa preparación entonces a nosotros nos va a conducir por la vida de la victoria. Y no seremos la burla de nadie que no consideró, como aquel que no consideró cuánto debía gastar y se metió sin saber cuál era el costo y cuál era la inversión. Nosotros como hijos de Dios a través de la Escritura hoy podemos saber cuál es el costo y cuál es la inversión. Pero también tenemos clara cuál es el beneficio. Y el primer beneficio es que tenemos a Cristo. Y con Cristo, la victoria. Confíen en mí. ¿Qué dijo él? Porque yo he vencido al mundo. Y esta es la fe que ha vencido al mundo. Venció hasta sobre la muerte. Es decir, nosotros como hijos de Dios, por el diseño espiritual que tenemos, podemos prepararnos para darle toda la gloria y toda la alabanza a Dios y multiplicar su vida en todo lo que de parte de Dios nos ha sido asignado. Porque ya no vivimos para alimentar nuestro ego, sino para que Dios sea, ¿qué? Glorificado. ¿Tenemos claros cuál es la inversión entonces? Lo vemos en el versículo 33. Entonces en Jesús tenemos una nueva vida que debe ser desarrollada. Hay un proceso de desarrollo y nosotros lo podemos ver miren, en el Génesis Jesús aparece una figura de un árbol. Ese árbol era figura de Jesús. Pasando por el Éxodo había una roca que le seguía, figura de Jesús. Y así nos podemos ir, ¿verdad? El tabernáculo, también figura de Jesús. El arca, figura de Jesús. David, figura de Jesús. Salomón, figura de Jesús. Hasta que llega el momento en donde viene Jesús. Y entonces establece el cumplimiento de todo aquello que se había preparado. Es decir, de alguna forma nos habla de preparación. Desde el Génesis hasta la venida de Jesús, hasta el final de los días, la Escritura nos habla una iglesia que se prepara. ¿Qué le dijo o qué fue lo que hizo Juan el Bautista cuando vino Jesús? Preparar el camino. Preparación. Es decir, como hijos de Dios debemos nosotros comprender, dimensionar y abrazar la propuesta de Dios, que consiste en que nos preparemos como iglesia para ser como esa levadura incrustada en esta tierra que genera efectividad e influencia por medio de la vida de Dios. Y no porque no hayan desafíos, y no porque no hayan situaciones adversas, sino porque como resultado de estar preparados no somos una iglesia insensata, que en el momento desafiante, por desconocer la preparación y la inversión de esta vida, termina como aquella casa que fue plantada, dice la Escritura, sobre la arena. Porque aquella otra casa que fue plantada sobre la roca, ¿y quién es esa roca? ¿Figura de qué? De Jesucristo. Dice que vinieron los vientos y las tormentas, vinieron las dificultades y los desafíos, pero esa casa no fue movida ni fue derrumbada. Esa casa, ¿figura de quién es? De la iglesia, de nosotros. ¿Qué te trato yo de decir con esto? Nosotros como hijos de Dios necesitamos prepararnos, porque probablemente vendrán desafíos. Pero aquel que ha considerado el costo o la inversión no abandona la construcción o la edificación resultado de la adversidad, porque tiene claro desde un inicio cuál es la inversión. A mí me llamaba la atención algo que tal vez no voy a decir el nombre de la empresa, pero decía alguien: ¿cuándo has visto? Es un restaurante de comida rápida. ¿Cuándo has visto que ese restaurante de comida rápida haya quebrado en un lugar aquí de Guatemala, por lo menos? Y la verdad que sí me puse a pensar y por lo menos no recordé ninguna. ¿Y saben por qué? Porque se prepararon para ponerla. Hicieron tantos estudios pudieran ser posibles
que tenían considerado todas las cosas que iban a pasar, las inversiones que iban a hacer y los costos. Entonces estaban preparados incluso para los momentos malos. Pero nosotros como hijos de Dios muchas veces no nos preparamos, y por eso cuando viene el desafío, porque dice en la Escritura, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Dios nos mintió a nosotros en decirnos que no seremos afligidos. No nos mintió. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Prepararnos. La preparación en la iglesia es fundamental. Y para este tiempo también lo será. Porque tú eres un bendecido, eres una nueva criatura de Dios, un amado y un escogido, pero que necesita preparación. Y con la preparación entonces desarrollo. Porque solo la preparación de la mano con el desarrollo produce madurez. Porque también dice la Escritura que está el heredero y está el esclavo, y son muy similares. Porque aun cuando el heredero tiene la capacidad de poseerlo todo, en nada es diferente al esclavo, dice. ¿A causa de qué? De su inmadurez. Entonces es importante para nosotros como iglesia prepararnos. Y si para nosotros como hijos de Dios es importante prepararnos, es inevitable que para nosotros como hijos de Dios también sea inevitable desarrollarnos, tener madurez. Yo escribía aquí algunas cuestiones que considero importantes. Dios a nosotros nos prepara, uno, para que Él reine en nuestras vidas. Si Dios reina en tu vida, te puedo garantizar que aquellos objetivos, aquellas metas incluso que hayas considerado y contemplado, también van a soportar el momento del desafío. Porque pasará el momento de la dificultad o el desierto, pero lo que hace la diferencia de manera relevante en nuestras vidas es en quién está nuestra preeminencia. Y nuestra preeminencia es quién: Dios reinando en nuestras vidas. Aquí yo quisiera decir algo que nos puede servir de pronto. Cada naturaleza tiene su propia vida. Cada naturaleza tiene su propia vida. En ti hay una vieja naturaleza y hay una nueva naturaleza. Y te voy a decir algo, no sé cómo, si voy a tener las palabras exactas para poder decir, pero no es la vieja naturaleza la que se va a hacer espiritual, porque el diseño contempla que la vieja naturaleza sea destruida. Es la nueva vida la que es espiritual. Por eso dice la Escritura que eres una nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y dice de la vieja vida que es engañosa, que tiene error. Yo le decía a alguien, es como que tú hicieras un negocio con alguien que tú sabes que es un estafador, y después preguntes, ¿y por qué me estafó? ¿Por qué es estafador? ¿Y cuál es el misterio ahí? Ninguno. Y dice la Escritura que hay una vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos. Entonces es aquí, ¿y por qué se los digo? Porque nosotros tenemos que prepararnos para saber cuál es la vida que vamos a desarrollar. Porque si luego esta vieja vida nos engaña, el misterio a resolver no es ¿y cómo me engañó? Si es engañadora, ¿cuál es la sorpresa ahí? El ejemplo del estafador es una naturaleza estafadora. Entonces, existe misterio si te estafa. Y si es engañadora, hay misterio en que te engañe. Pues ahí está, misterio resuelto. ¿Qué vida vamos nosotros a desarrollar? La vieja vida está prevista según el diseño para que sea destruida. Y la nueva vida, la nueva creación de Dios, está diseñada para ser desarrollada de tal manera que alcance madurez, y al alcanzar madurez empiece a ejercer destrucción cada día más sobre la vieja vida. Por eso se despierta una nueva conciencia. Cuando antes hacías cualquier cosa, la hacías. Cuando eres una nueva criatura, hay una nueva conciencia, la nueva vida, diciéndote: ¿a dónde vas, conejo Blas? ¿Por qué lo estás alimentando? Y después, no preguntemos ¿y por qué me engañó? Es decir, la nueva vida está capacitada para no fracasar,
para alcanzar la meta y el propósito, Cristo. Y con esto, ¿qué te trato de decir? En la medida en la que estemos en esa meta y en ese propósito espiritual, inundando nuestros corazones y nuestros objetivos, seguramente habrán planes que trazaremos, metas y objetivos que no lo haremos con el ánimo de satisfacer nuestro ego, sino de glorificar a Dios. Y entonces, por medio de la sabiduría que de Dios hemos recibido, seguramente tendremos una mayor capacidad para planificar aquello que va a glorificar a Dios. Porque antes tomábamos en la vieja vida decisiones por impulso, ¿o no? Casi que por instinto. Decía Santiago que era una naturaleza diabólica, animal y terrenal, satánica. Pero ahora tenemos una nueva creación que tiene la capacidad de, en la sabiduría, saber pensar. Una naturaleza inteligente. Una vida que en lugar de buscar lo suyo, busca la gloria de Dios. Ya me veo yo con un carro, con el vidrio abajo. Mejor si tiene sunroof y que sea así medio anaranjadito. Eso, bro. Son bromas. No es así. Porque el objetivo, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Miren, va a parecer como irreal o no sé cómo decirles esto, pero llega un momento en que en la medida en la que cada día tú eres más de Dios, tus decisiones también lo son. Hasta en aquellas cosas que parecen insignificantes. Y no porque estés, me estoy reprimiendo. No, es que está reinando una nueva vida. Y uno dice, tendré mi carro porque servirá para que otros hermanos conozcan de Dios. No lo haces, me estoy reprimiendo. ¿Sí me explico? Pondré mi empresa porque quiero generar trabajo, pero quiero tener un tiempo donde les pueda hablar de Cristo. No es, me estoy reprimiendo. ¿Sí me explico? La inteligencia modifica el entendimiento. El entendimiento junto con la inteligencia va cambiando el rumbo y la visión. Me voy a casar porque me siento solo. No te casas porque estés solo, sino porque vas a glorificar y honrar a Dios. Estoy vacío. Primero, conectémonos. No es me estoy reprimiendo, estoy glorificando a Dios. Pensamientos inteligentes como resultado de que me he ido preparando en entendimiento. Y entonces en la preparación espiritual estoy más capacitado para afrontar el nuevo tiempo. Porque en la antigua vida, en esa antigua naturaleza hay un estado permanente de pecado, la amartía, del griego amartía, que traducido al español es fracaso. Y Dios nos da una nueva creación distinta a la vieja naturaleza, victoriosa, bendecida, triunfante, inteligente, sabia, prudente, entendida, gloriosa, justa, llena de verdad, llena de gloria. Ay, no, sí, es probable que bajo la perspectiva de la vieja vida eso no es posible. Pero desde la nueva vida entiende que no es un mérito propio, sino el mérito es de Jesucristo, que por gracia nos hizo unos bendecidos. Y por eso ha considerado la inversión, el costo, traza planes, metas en función de la naturaleza que desarrolla. Una lo va a hacer para su propia satisfacción, y que no te sorprenda que después no necesites ni siquiera ataque del diablo para ser engañado. Porque en esa vieja naturaleza, la vieja naturaleza por sí sola susurra cualquier cosa demoníaca. Pero la nueva naturaleza susurra la voz de Dios, del Espíritu. ¿Qué naturaleza vamos a desarrollar? Eso es parte de la preparación. ¿Cómo vamos a asumir el nuevo tiempo como hijos de Dios, como iglesia de Cristo? ¿Victoriosos o fracasados?
Somos hijos victoriosos en Dios. Y 3, Dios nos ha dado entonces dones y talentos, capacidades. La pregunta es si desarrollas la vieja vida o la nueva vida. La que desarrolles bajo esa administración van a estar. Y dice la Escritura que dentro del diseño y la nueva vida, Dios espera que nosotros seamos ¿qué? Fieles. Y que los administradores sean hallados ¿cómo? Fieles. Dios te ha dado dones, talentos, capacidades. Administralas fielmente para Dios. Y la naturaleza que administra fielmente es la engañosa, es la nueva. El talento, la capacidad, los dones, la creatividad que Dios te ha dado, Lisbeth, administrada por la nueva vida para la gloria de Dios, para Dios, para su reino, para su propósito. Pero ¿quiénes logran esto? Una iglesia que se prepara. Esdras 7:10, que fue una de las primeras cosas que hizo Esdras. ¿Preparar qué? ¿Preparar qué? Exactamente, ¿eh? La voz de mariachi. Ahí está, de mariachi de reino. Sobró. Preparar el corazón. ¿Cuál es el primer lugar que debemos preparar? Nuestro corazón, porque ahí es donde va a suceder la mayor inversión. Jesús tuvo problemas con el joven rico por ser rico, sino porque el joven rico tenía su corazón en las riquezas y Dios quería su corazón. En donde está tu corazón está tu tiempo, está tu tesoro, está tu vida, está todo. Como hijos de Dios, ¿cuál es uno de los primeros lugares que debemos preparar, Wendy? Nuestro corazón. Ahí es donde va a surgir la mayor inversión. ¿Y quién debe tener la preeminencia en nuestro corazón? Dios. Deus, dicen ahí. Son portugueses. Es decir, cuando nosotros, y miren algo que cuando yo cumplo años, me repito a mí, iba a decir a mí mismo, a mí, es donde yo digo, esta es una oportunidad más que Dios me está dando para ser fiel, para serle fiel en todo lo que Dios me ha dado, en todo lo que Dios es en mí y todo lo que Dios me ha confiado, fiel. Y si tú eres fiel, te puedo garantizar que es inevitable que en aquello que eres fiel también seas multiplicado. No para la satisfacción del ego personal, sino la gloria de Dios. Los buenos administradores en la riqueza espiritual van a ser buenos administradores en la vida terrenal. Por eso es que en esta parte de lo que vimos en Lucas, vemos que en medio de todo esto nos da algunos consejos, llamémosles así, terrenales. Y esos consejos terrenales son planificación y ejecución. Porque de nada sirve que se planifique si no se ejecuta. Y en ocasiones muy poco sirve ejecutar algo que no se planifica, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que Dios está multiplicándose en nuestro corazón, vamos a ser como la levadura, de mayor influencia y más efectivos. No por un tema de nuestro ego, sino porque es importante que la iglesia de Dios se incruste de tal manera que empiece a haber un resplandor de la gloria de Dios, como maestro, como ingeniera, como estudiante, como madre, tú que estás emprendiendo, tú que también estás emprendiendo, no sé si te dije, como maestro, como esposa, como madre, porque a mayor medida de Cristo en nosotros, mayor evidencia de victoria en todo lo que hacemos, como líderes, como servidores del ministerio, como ministros, como pastores, como empresaria. Dios nos dé por medio de su espíritu de esa sabiduría, de ese conocimiento, de esa inteligencia. Y te anuncio algo, cuando venga el momento difícil,
No sé cómo se va a escuchar esto. Más que pedir fortaleza para la vieja naturaleza, dale la bienvenida a Dios a tu vida, que está destruyendo la vieja vida. Porque como nueva creación de Dios, estás fortalecido. Porque pueden venir los desafíos, y muchas veces lo que nosotros no queremos es lo que Dios está haciendo morir nuestra carne. Dame fortaleza, y Dios no te la va a dar, porque Él tiene contemplado la destrucción del viejo hombre. Ahí están muriendo ego, autosuficiencia, mis opiniones, mis ideas, mi realidad ajena a la realidad de Dios. Por eso dice la Escritura: y en todo tiempo da gracias. Aun cuando en ese momento pueda parecer muy difícil, que seguramente es el mejor momento de agradecer que Dios está, no sé, bueno, lo voy a decir de esta manera, crucificando la vieja vida para que se glorifique la nueva vida. Y esa nueva vida está fortalecida. Si volteas a ver a esa vida, te vas a dar cuenta que estás fortalecido, que estás victorioso y que estás triunfante. Necesitamos una iglesia cada día más madura, ¿no? A veces estamos, ¿verdad?, ahí en las relaciones personales, ¿verdad? Que cambie esto, que cambie el otro. Yo voy a cambiarle en ese tipo de cosas, cuando más que cambiar, lo que ahí debe haber es muerte. Porque si reina Cristo, tú no vas a tener que decir: Cristo, cambia, mira, es Cristo. Yo te puedo asegurar, Fer, que tu matrimonio cada día va a estar más en victoria, en la medida en la que en los dos hay una mayor medida de Cristo. Va a reinar más la paz, va a reinar más el amor, va a reinar más la plenitud, porque es Cristo reinando en tu corazón, Fer, y en tu corazón, Diana. Entonces, ¿quién va a reinar en la relación? Ah, no, yo quiero tener la razón aquí. Si es Cristo, va a reinar Cristo. Si nosotros lográramos ver que en Dios es donde verdaderamente nosotros podemos tener una vida reinante y superior, nosotros estaríamos completamente enfocados en que cada día sea más Dios y menos nosotros. Y por eso es que básicamente parte de lo que decía, y esto ustedes lo saben, es que en Hebreos 12:11 dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplina no es maltrato, es la capacidad de un maestro. ¿Lo tenés ahí? Instruir mediante una capacitación propiamente, una instrucción que enseña, es decir, hacer que la persona instruida se desarrolle de modo que alcance una plena madurez, cultiva la mente y la moral. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Prepararnos de tal forma que la persona instruida, nosotros como hijos, nos desarrollemos de tal modo que alcancemos ¿qué? Plena, ¿qué cosa? Madurez. En la medida en la que más plenos, más maduros seamos, más efectivos vamos a ser. A mí me llamaba la atención, pero fíjense que los judíos les enseñan principalmente dos cosas a sus hijos cuando nacen. Una, a nadar, dice, porque si no les enseñan a nadar, se pueden ahogar, ¿verdad? Ellos no quieren que se ahoguen. Y dos, les enseñan a trabajar. ¿Y qué pasa con los judíos? Los judíos es una de las naciones, si no es que la nación más rica del mundo. Un pedacito, yo creo que es más pequeño que Guatemala. Pero es por la capacitación, el desarrollo que les dan, que no les pasa como a veces nos pasa como chapines. Se llega a cierta edad y ¿qué hago? Cuando eso te lo han inculcado desde pequeño, es parte de ti. ¿Sí me explico? Si nosotros permitimos que en la nueva vida Dios sea nuestro instructor de vida, y por medio de sus templos vivos y aquellos que han
hacen cada día más evidente la expresión de Jesús en su carácter, en el carácter de Jesús, seguramente cada día vamos a estar más preparados en esa expresión divina de Dios. Y entonces vamos a ser más efectivos. Vamos a ser una iglesia aún más influyente. Y vamos a ser una iglesia aún más plena. Y esto me conduce entonces a lo que dice Marcos 16, 19 al 20. Ya van a ir entendiendo un poquito más por qué les he estado diciendo estas cosas. Marcos 16, 19 al 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y miren lo que dice Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Uy, ¿y por qué no está diciendo eso el pastor? Y se los voy a decir así, muchas veces vivimos fuera de la realidad que Dios está viviendo y en la que Dios está. Y yo no sé si tú sabías, pero nosotros ya vivimos en un tiempo de cielos abiertos. Quiere decir, sin menospreciar y no sé, ¿verdad? Y con todo el temor y el respeto que le tengo al Señor, se los digo, más que proclamar lo que este año va a ser, es entender lo que Jesús ya hizo. Y lo que Jesús ya hizo fue abrir los cielos. ¿Y en qué tiempo entonces estamos viviendo? En el de los cielos, ¿cómo? Abiertos. Entonces, ¿necesitamos que los vuelva a abrir? ¿O necesitamos prepararnos? Porque ya están abiertos. Hay un escritor, Flavio Josefo se llama. Él no es cristiano, creyente mejor dicho, pero fue un instrumento de Dios. Miren, cuando la escritura dice que usará hasta las piedras, es cierto. Flavio Josefo era un converso que hizo Dios para dejar escrita toda la historia y testificar todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y dentro de esos testimonios habla de que las cortinas del templo eran tan pesadas que ni siquiera con caballos se podían mover. Y a veces eso no lo tenemos considerado. Y lo que pasó ahí, ¿qué fue? Que el velo se rasgó en dos, sin necesidad de la intervención del hombre. Es decir, solo una intervención como la de Dios pudo haber partido el velo. ¿Y qué separaba? ¿Y por qué la importancia de esto? Porque este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era donde se adoraba a Dios, y el lugar santísimo era donde estaba la mismísima presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la figura profética de esto? Que por medio de Jesucristo se rasgó el velo, y entonces ahora tenemos acceso pleno a la presencia de Dios. Es decir, si de verdad algo necesitamos como iglesia, es valorar lo que Jesús ya hizo. Y Jesucristo, ya abrió los cielos. Por eso dice la escritura que después de que abrió los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Y dice la escritura: y al lugar a donde yo voy, lo que iré es a preparar morada. Y dice la carta a los Efesios que nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, que más bendecido, que más bendito que eso. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, Casa de Fe? Prepararnos, porque estamos en el tiempo en el que se es necesario valorar el sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús nos dejó cielos abiertos, acceso pleno a la presencia de Dios, acceso pleno a la vida en Cristo, donde eres una nueva creación, una nueva criatura,
amada, bendecida, escogida. Prepárate. Prepárate para que Jesús sea formado. Y tendremos más familias en victoria. Más empresas que, a pesar de lo que el sistema, etcétera, en Cristo fundadas. Porque es Él el que reina. Queremos saber y tener una palabra en nuestras vidas presente. Tengamos presente que tenemos abiertos los cielos, Fernando. Y miren lo que dice entonces Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son algunas de las cosas. ¿Son qué? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él, tu corazón, tu familia, tu tiempo, tu emprendimiento, tu empresa, tus hijos. Miren, Dios es tan bueno y es tan milagroso que la misma escritura dice que las señales y los milagros nos seguirán. A veces ni nos damos cuenta cuando están ocurriendo. Y es que estamos en cielos abiertos. Les voy a contar un testimonio de mi mamá. Si mi mamá me tira el celular es que no le gustó lo que voy a contar. No le dije que le iba a contar, pero pero personalmente me pareció algo relevante, importante compartirlo. Mi mamá nació con pie plano. Recientemente fue al médico, al doctor, y mi mamá, asegurando que tenía pie plano, le decía: no tiene pie plano. Y cuando mi mamá muestra el pie, ahora no tiene pie plano. Y mi mamá ni sabe cuándo sanó. O sea, ni cómo ocurrió el milagro. Solo pasó. Lo que te trato yo de decir es que lo que nosotros debemos hacer en la vida espiritual es que nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra vida esté en Dios. Y el cuidado perfecto de las cosas las tiene Dios. Y habrán cosas que ni siquiera esperamos que pasen, y ya están pasando. ¿Cuántas veces Dios no nos ha guardado en este tiempo sin darnos cuenta? Personas que creemos que son personas y tal vez son ángeles de Dios, tomando la forma de alguien que después uno dice: y no lo volví a ver. Porque estando en el lugar correcto, en los cielos abiertos en Jesucristo, sabemos de que somos unos bendecidos. Y como bendecidos, como victoriosos, como entendidos, nos preparamos para el próximo tiempo, preparando principalmente nuestro corazón para que Dios deposite sus metas, sus objetivos. Y Dios nos va a dar la capacidad y las herramientas que necesitamos para que esas metas y esos objetivos se alcancen. Porque no están en función de la satisfacción humana, sino de la gloria de Dios. Estamos en un tiempo de cielos abiertos. Y amado, decía Juan, deseo que prosperes en todo. Ojo, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera el alma? Por medio del Espíritu Santo. Almas prósperas. En Cristo necesitamos almas prósperas. Y así como esa alma está próspera en Él, de verdad, con todo mi corazón yo anhelo y deseo que prosperes en todas las cosas para la gloria de Dios. Muy bien. Hay una pregunta que yo les hago a los del equipo. Hago a algunas personas y les digo: ¿y quién es Dios? Dios es. Dios es. Dios es el ser cuya esencia
es toda la existencia. Y ahí estamos. Y Él está en nosotros y está con nosotros. Vamos a un tiempo abundante, bendecido y victorioso. Preparémonos. Amén.